Muy bien, para esta siguiente práctica vamos a descargar este modelo que estamos aquí, lo voy a dejar igual en el enlace del video. Y si no, también lo que podemos hacer es utilizar el modelo que ya habíamos trabajado de la casa ahí en clase, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a abrir nuestro V-Ray Asset Editor y vamos a ir nuevamente a configuraciones, vamos a ir a este botón que dice revertir a las configuraciones iniciales, le damos aquí revertir. Y en mi caso voy a activar mi render aquí interactivo para ir viendo precisamente los cambios de iluminación. Aquí en este caso también voy a dejar activo la iluminación global. Entonces si yo lanzo un render en este momento, tendremos una iluminación como la que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces exactamente es lo mismo, o sea, tendríamos que ir a la parte del sunlight. Aquí vamos a verificar que efectivamente esté activa, como ya lo estamos viendo ahí en la imagen, pues el sol sí está activo. Y aquí siempre recordar que si llegáramos a ocupar la iluminación del sol, siempre tendremos que poner ahí el multiplier en 1, como está aquí. Vamos a activar otra vez la Custom Orientation. Bueno, en este caso ya sabemos que está activa la luz del sol y ya sabemos que está activa aquí en Environment, está activo aquí el background, ¿no? La luz del Global Illumination. En este caso lo vamos a dejar activo, o sea, no pasa nada en este momento. Preferentemente, bueno, ya más adelante en la siguiente práctica ya veremos cómo iluminar con mapas HDRI. Y entonces la luz del background sí la vamos a tener que apagar, ¿vale? La Global Illumination sí tendríamos que apagarla cuando ocupamos mapas HDRI, que sería hasta la próxima práctica. Bueno, entonces aquí la luz del sol, vamos a activar aquí el Custom Orientation. Como ya sabemos, por default el valor horizontal se pone en 0 y el valor vertical también está aquí en 0. Entonces ya sabemos aquí que si cambiamos, por ejemplo, a 45 grados, ya tendríamos ahí el sol, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a poner aquí un valor para que vean, por ejemplo, cómo se vería la fuente de luz. Bueno, aquí sería importante, antes de empezar a manipular los valores, que lo que tenemos que evitar siempre es que el sol nos quede, o las fuentes de luz nos queden por la parte posterior, es decir, por detrás de nuestro volumen. Casi siempre va a ser preferible que lo tengamos, tal vez no tanto de frente, sino más bien como en los laterales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nada más en el tema del sol, de una vez voy a cambiar aquí este valor de el size multiplier en 5, que es lo que les comentaba de la sombra. Esto lo vamos a ver en un momento más. Si quieren lo dejamos aquí en 1 y ya cuando lo veamos lo vamos cambiando. Bueno, entonces aquí el ángulo horizontal, perdón, el ángulo vertical vamos a ponerlo primero en 45 y como vemos la fuente de luz está ahí como por la parte trasera, ¿no? De esta imagen. Voy a alejar un poco. Miren, aquí lo que un poco quería mostrar es que nosotros podemos ubicar, por ejemplo, en dónde está el sol. Por ejemplo, aquí el ángulo horizontal lo puse muy pequeño, lo puse un ángulo horizontal de 5 y el ángulo vertical está en 10. Entonces ahí estamos viendo esa fuente de luz. Si nosotros viéramos aquí en View Color Clamping, Force Color Clamping, toda esta área que estamos viendo pues estaría quemada porque eso es el sol precisamente, ¿no? Entonces aquí en esta parte del sunlight exterior, pues sí podemos ubicar precisamente en dónde estaría ahí el sol, ¿no? Les digo, esto en este caso estoy en un render interactivo y para que se visualice correctamente, pues necesitaríamos, o sea, dependería ahí de los recursos de la computadora, ¿no? Entonces, bueno, realmente eso no era tan relevante, nada más para que ustedes vieran cómo realmente podemos controlar ahí con o sea, con estas gráficas precisamente la posición del sol, ¿no? Ahí podemos nosotros ir poniendo el sol en sus diferentes eh, posiciones, ¿no? Tanto vertical como horizontal, ¿sale? Entonces voy a desactivar aquí el Force Color Clamping, vamos a regresar a la escena número 1 y bueno, vamos a buscar ahí un ángulo que precisamente no le dé el sol desde la parte posterior o desde la parte de atrás, ¿no?
En este caso voy a buscar un ángulo que ya tengo aquí más o menos identificado para que nos dé una iluminación de manera lateral. Bueno, aquí lo que les comentaba, me voy a acercar un poco a la parte donde se está viendo aquí la sombra. Y aquí vamos a revisar estos valores que estábamos platicando hace un momento, que eran sobre todo el size multiplier, ¿no? Mientras más elevado sea este valor del size multiplier, lo que va a suceder con la sombra es que se va a hacer, aquí tenemos muy marcado dónde está iluminado y muy marcado en dónde empieza la sombra. Entonces lo que vamos a hacer aquí cuando aumentemos el size multiplier es ir desvaneciendo ese degradado, ¿no? Quizá incluso en un render interactivo tal vez no se logre notar tanto, ¿no? Mientras más lo aumentemos, más vamos a hacer ese degradado. Si quieren pueden detener su render interactivo y lanzar un render progresivo para que se vea un poco mejor ese suavizado que hace ahí de la sombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería un suavizado con size multiplier en 15 y si tuviéramos 0 tendríamos algo como esto. Así se nota bastante la diferencia. Entonces yo recomiendo aquí tener un size multiplier arriba de 5, ¿sale? Una vez que tengamos ahí el size multiplier de 5 en adelante, pues vamos a poder lograr ese efecto de degradado ahí en la sombra cuando utilicemos la iluminación del sunlight. Bueno, pues regresamos aquí a la escena número 1. Volvemos a lanzar el render, que estamos aquí haciendo renders progresivos. Y pensamos que esta iluminación ya nos haya gustado. Ahí lo que estamos trabajando otra vez en esta práctica, recordar que es precisamente la orientación del sol, aquí el Custom Orientation, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que hayamos definido la orientación en función de cómo queremos que se vean las sombras en el volumen, ya nada más lo que tendríamos que hacer sería entrar aquí a configuraciones y entrar aquí a render progresivo como lo tenemos ahora, subir la calidad del render, cambiar aquí bueno, antes, perdón, de hacer esto tendríamos que ver si ya está bien en función de la cantidad de luz, o tendríamos que ajustar aquí la exposición de la cámara, el exposure value. En este caso, si yo me fuera ahí, disminuyera mucho el exposure value, aquí quizás sí me sirva regresar a mi render interactivo. Si yo disminuyo en el exterior, por ejemplo aquí bajé de 14 a 10, el valor de exposición, pues ya voy a quemar mucho la imagen. Entonces en el exterior, como les comentaba en el video anterior, lo que tenemos que hacer es disminuir muy poco este valor de exposición. Realmente no es necesario que lo disminuyamos tanto como en los valores interiores, ¿no? Y lo mismo, tendríamos que ir aquí a View, Color Clamping, Force Color Clamping. Estamos viendo todas las áreas que estarían ahí quemadas. Vamos a poner aquí en la parte de Layers, vamos a dar clic y vamos a poner una capa de exposición. Y con ayuda de la herramienta de Highlight Burn vamos a corregir esas áreas quemadas. Bueno, entonces de esa manera pensemos que ya ajustamos nuestra imagen. Por ejemplo acá, pues dependiendo el valor de exposición que vayamos poniendo, por ejemplo aquí disminuí a 13, se van a ir quemando más áreas, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa manera vamos corrigiendo. Y finalmente, si ya nos gustó ahí como el tipo de iluminación, pues vamos a poner una iluminación en una calidad alta. Desactivamos primero el render interactivo, ponemos nuestro render progresivo. Siempre que desactivamos aquí el render interactivo, automáticamente pasa a un render progresivo. Vamos a subir la calidad, vamos a cambiar aquí el tamaño del render, que sería 1200, que también sigue siendo un tamaño bastante pequeño todavía. Y le vamos a dar aquí renderizar.
Como les comentaba, no se preocupen en este momento por los materiales, ¿no? Más adelante, ya en las próximas prácticas, vamos a hacer ejercicios donde vamos a estar trabajando ya con nuestro modelo y vamos a aplicar algunas texturas y vamos a ver la diferencia, ¿no? Una vez que ya se trabaje con iluminación. Por ejemplo, aquí en la imagen que vemos tenemos ya un mapa HDRI aquí en la imagen del lado derecho. Tampoco tiene tanta configuración de materiales, son los materiales de la biblioteca de V-Ray. También nosotros vamos a aprender a crear nuestros propios materiales. Entonces, bueno, en este momento no se preocupen. Lo importante es primero trabajar el tema de la iluminación. Una vez que ya esté terminada la imagen, le vamos a dar guardar y lo vamos a guardar precisamente con el nombre de la siguiente práctica, que en este caso sería la 2.3 y sería ahí exterior con Sunlight. Y bueno, pues eso sería básicamente todo por esta práctica, que es bastante corta, y en el siguiente video vamos a ver ya cómo utilizar los mapas HDRI para nuestra iluminación. Muchas gracias.